Antes de que empecemos este viaje tranquilo, por lo que podemos llamar la filosofía de Jesús, si este tipo de reflexiones suaves te ayudan a relajar la mente, dale like a este video y suscríbete a este canal. Eso ayuda a que otras personas que también buscan un poco de claridad encuentren este rincón de calma. Y, por curiosidad, cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo escuchas hoy y qué hora es allí donde estás. Me gusta pensar que este pequeño espacio de silencio se extiende por ciudades, pueblos, costas, montañas y habitaciones lejanas, uniendo a personas que esta noche solo quieren bajar el ruido y escuchar algo que tenga sentido. Ahora sí, acomódate, respira con calma y vamos a entrar, sin prisa, en una manera de mirar la vida que no necesita gritar para ser profunda. Esta noche no vamos a hablar de la filosofía de Jesús como si fuera un sistema rígido de conceptos, ni como si estuviéramos reuniendo citas sueltas para demostrar algo. Tampoco vamos a entrar en polémicas, ni a convertir las palabras del Evangelio en armas para decidir quién tiene razón. Vamos a acercarnos de una forma mucho más simple y, al mismo tiempo, más difícil. Vamos a tratar de escuchar el hilo interior que une parábolas, gestos, silencios, respuestas inesperadas y escenas muy breves hasta formar una imagen completa de lo que significa una vida buena, una vida digna, una vida despierta. Y quizás lo primero que conviene decir, con mucha calma, es que en Jesús no encontramos una filosofía en el sentido académico del término. No hay un tratado ordenado, no hay una lista cerrada de categorías, no hay una construcción teórica hecha para las aulas. Lo que encontramos es otra cosa, una manera de ver al ser humano, una manera de mirar el poder, una manera de tratar al débil, una manera de entender el valor, la verdad, la libertad, el miedo, el perdón, el dinero, el amor y la esperanza. Es una filosofía encarnada. No está presentada como un esquema abstracto, sino como una forma de caminar por el mundo. Y quizá por eso sigue tocando algo tan íntimo. Porque no solo habla a la inteligencia, habla también a la conciencia, a la fatiga, al corazón herido, y a la parte de nosotros que sigue buscando una vida menos rota y menos superficial. Si uno tuviera que buscar un centro, una especie de núcleo silencioso de esta filosofía, tendría que empezar por una intuición decisiva. La vida buena no se mide del mismo modo en que suele medirla el mundo. Ese es, probablemente, el gran punto de giro. Jesús propone un orden distinto. Un orden en el que la importancia no nace del brillo, ni del éxito visible, ni del rango, ni del dominio, ni del aplauso. Y esa idea aparece una y otra vez en los evangelios, a veces de manera frontal y a veces escondida en escenas muy pequeñas. El centro se desplaza. Lo que parecía grande deja de serlo. Lo que parecía insignificante adquiere peso. Lo que parecía fuerza empieza a parecer fragilidad disfrazada, y lo que parecía debilidad comienza a revelar una forma más profunda de fortaleza. Tal vez ahí aparece una de las expresiones más misteriosas y más ricas de todo el lenguaje evangélico: el reino de Dios. Se ha dicho mucho sobre esa frase, y a veces se la escucha como algo demasiado lejano o demasiado solemne. Pero si esta noche la pensamos con suavidad, casi como una imagen para la mente cansada, puede entenderse como la aparición de otro orden de relaciones. No solo otro lugar, sino otro modo de estar. En el reino de Dios, la escala de valor cambia. Lo primero no es el prestigio, lo primero no es tener razón a toda costa, lo primero no es dominar al otro. Lo primero no es exhibir pureza ante los demás. Lo primero no es acumular seguridad material hasta el infinito. Lo primero no es salvar la imagen. Lo primero es algo más interior y más exigente: la verdad del corazón,
la misericordia, la justicia sin crueldad, la compasión sin ingenuidad, la dignidad del pequeño, la libertad frente al miedo. Una de las cosas más hermosas de esa lógica es que devuelve valor a quienes suelen quedar fuera del centro. La filosofía de Jesús mira a los pequeños de una manera que todavía incomoda. Mira a los que no cuentan, a los que no encajan, a los cansados, a los mal vistos, a los enfermos, a quienes cargan mala fama, a quienes no tienen lenguaje para defenderse, a quienes no ofrecen utilidad evidente. Y esa mirada no es sentimentalismo, no es la romantización de la fragilidad, es una afirmación más radical. El valor de una persona no depende de su poder de intercambio, no depende de cuán rentable sea, de cuán admirada sea, de cuán presentable parezca o de cuán perfecta resulte ante los ojos ajenos. Hay una dignidad anterior, una dignidad que no borra la responsabilidad, pero que tampoco queda anulada por el fracaso, la pobreza, la torpeza o la caída. Y esta es, quizá, una de las diferencias más profundas entre la lógica del Evangelio y la lógica de muchos sistemas humanos. Nosotros tendemos a valorar en función de lo visible. Valoramos la eficacia, la belleza, la utilidad, la coherencia impecable, la capacidad de imponerse, el dominio del discurso, el resultado. Jesús, en cambio, parece partir de un punto distinto. Ve a la persona antes que al rendimiento. Y eso cambia todo. Cambia cómo se entiende la justicia. Cambia cómo se entiende el error. Cambia cómo se entiende el perdón. Cambia incluso cómo se entiende el tiempo. Porque cuando una vida deja de ser medida solo por su utilidad inmediata, aparece el espacio para acompañar, para esperar, para restaurar, para no reducir al ser humano a su peor momento. Esto nos lleva lentamente a otro centro, el amor. No como emoción desbordada, ni como palabra decorativa, sino como principio ético. En Jesús, amar no es solo sentir cercanía por quien nos resulta agradable. Amar es una forma de reconocer la realidad del otro sin convertirla inmediatamente en instrumento propio. Amar significa dejar de vivir en pura lógica de intercambio. Significa salir del cálculo constante. Significa interrumpir la costumbre de preguntarse solo ¿qué me aporta esta persona? ¿Qué me devuelve? ¿Qué me resuelve? ¿Qué me debe? El amor, en la lógica evangélica, es profundamente descentrador. No anula el yo, pero lo saca de su trono. Quizás por eso la figura del prójimo es tan importante. Porque el prójimo no es simplemente el amigo, el aliado, el semejante cómodo, el que pertenece a nuestro grupo. El prójimo, en la lógica de Jesús, rompe el cerco de los míos. Es aquel cuya realidad me reclama atención, aunque no sea parte de mi círculo natural. Y eso es profundamente filosófico. Amplía el mapa moral. Nos obliga a dejar de vivir encerrados en el pequeño teatro del interés propio y del interés del clan. El bien ya no se limita a mi beneficio ni al beneficio de los cercanos. La pregunta ética se ensancha. ¿Quién necesita algo de mí? ¿A quién estoy dejando invisible? ¿En qué momento mi deseo de seguridad me volvió incapaz de ver el dolor que tengo delante? Todo esto puede sonar exigente, pero en el fondo propone una salida del encierro. Porque vivir solo desde el intercambio termina secando. Una vida donde todo es cálculo, deuda, compensación y ventaja se vuelve respirablemente pequeña. Por eso el amor,
en Jesús, no aparece como una debilidad dulce, sino como una fuerza que desarma un orden viejo. Es una fuerza difícil, no ingenua, pero tampoco cínica. Es una forma de libertad, porque quien ama de verdad ya no está completamente prisionero del miedo a perder siempre, del miedo a quedar debiendo, del miedo a no recibir exactamente lo mismo. Y desde aquí se entiende mejor el perdón. Tal vez uno de los aspectos más difíciles de pensar sin caer en caricaturas. A veces se habla del perdón como si significara simplemente olvidar, fingir que nada pasó, negar el daño o disolver toda responsabilidad en un gesto amable. Pero la lógica de Jesús no parece tan simple ni tan superficial. Perdonar no es hacer de cuenta que la herida nunca existió. Tampoco es entregar de nuevo la propia dignidad a quien destruye. Más bien, el perdón interrumpe la cadena de la pura represalia. Es una forma de negarse a que la ofensa se convierta en el principio organizador de toda la vida. Eso es importante, porque una existencia construida solo desde la deuda y la venganza termina girando siempre en torno al daño recibido. El agresor sigue gobernando, aunque ya no esté presente. La herida ocupa el centro. El pasado administra el presente. Y el perdón, sin borrar la verdad, abre otra posibilidad: no vivir una vida enteramente escrita por la lógica del ajuste de cuentas. Esa es una intuición de enorme profundidad humana. No implica pasividad. No implica renunciar a la justicia, pero sí impide que la identidad quede soldada para siempre al papel de víctima o al papel de vengador. La reconciliación, en cambio, es algo más delicado. No siempre es posible, no siempre depende de una sola parte, no siempre ocurre. Pero la filosofía de Jesús, incluso cuando no puede reconstruir toda relación, insiste en algo muy sobrio. El ideal no es la humillación del otro, sino la restauración de lo humano. Incluso cuando una relación no puede continuar, incluso cuando hay distancia, incluso cuando la prudencia obliga a poner límites, la meta no es convertir al otro en monstruo absoluto para poder existir. Es mantener la propia verdad sin dejarse devorar por el odio. Es difícil, mucho. Pero quizá ahí aparece otra vez esa lógica silenciosa. La madurez no consiste en no haber sido herido, sino en no dejar que la herida se convierta en la totalidad de lo que uno es. Otra pieza central es la verdad. No la verdad entendida como arma para exhibir superioridad moral, sino como integridad interior. Jesús se muestra especialmente duro con la hipocresía, y eso dice mucho. Parece importarle menos la imperfección visible que la fractura entre lo que se muestra y lo que se es. El problema no es solo hacer el mal. El problema también es construir una vitrina de bondad, mientras por dentro todo se organiza desde el orgullo, la apariencia, el deseo de control o la necesidad de aprobación. En ese sentido, la filosofía de Jesús es profundamente antiteatral. No ama la máscara. No se impresiona con la corrección exterior cuando está vacía de compasión, honestidad y limpieza de intención. Eso puede escucharse esta noche como un gran descanso, porque vivir para sostener una fachada agota. Agota parecer firme todo el tiempo. Agota parecer puro todo el tiempo. Agota parecer fuerte todo el tiempo. Agota parecer espiritual todo el tiempo. La lógica evangélica, leída con serenidad, permite respirar. Lo decisivo no es ganar una guerra de imágenes. Lo decisivo es volverse entero. Que el adentro y el afuera no estén permanentemente en guerra. Que la palabra no esconda un mecanismo de defensa.
Que la bondad no sea solo estrategia de reputación. Que la fe no sea una máscara para evitar mirar el miedo. Y en esa búsqueda de entereza aparece una idea muy fina. La pureza del corazón no tiene que ver con una perfección rígida, sino con una intención no dividida. Es un corazón menos duplicado, menos atrapado entre la necesidad de verse bien y la necesidad de ser verdadero. Un corazón más simple, en el mejor sentido, no infantil, sino unificado. La filosofía de Jesús parece dirigirse muchas veces hacia esa unidad interior. Una persona puede equivocarse, caer, temer, dudar, pero aún así caminar en verdad. Y otra puede parecer impecable mientras vive completamente partida por dentro. El Evangelio, leído despacio, parece preferir siempre al que se sabe necesitado antes que al que se cree acabado. Esto conecta con otro tema inevitable, el dinero y el poder. Aquí la filosofía de Jesús es sorprendentemente lúcida, no porque demonice toda posesión o toda autoridad, sino porque ve con claridad la velocidad con la que ambas cosas pueden convertirse en ídolos, es decir, en apoyos absolutos, en aquello a lo que uno entrega el corazón esperando seguridad final. El problema del dinero no es solo económico, es espiritual y existencial. El dinero promete control, promete blindaje, promete autonomía, promete una especie de tranquilidad total. Y por eso resulta tan seductor. Pero cuando pasa a ocupar el lugar de fundamento último, termina exigiendo más de lo que puede dar. Nunca alcanza del todo. Nunca garantiza la paz. Nunca apaga la vulnerabilidad humana. Solo la disimula por momentos. La misma observación vale para el poder. Poder decidir, poder mandar, poder imponerse, poder no depender de nadie. Todo eso seduce porque parece prometer libertad. Pero la lógica de Jesús lo gira. El poder más peligroso no es solo el del tirano, es también el de la persona que necesita sentirse por encima para no enfrentar su propio vacío. Por eso el Evangelio tiende a desconfiar de las formas de grandeza que se alimentan de la comparación, del rango y del dominio. No niega que existan responsabilidades, liderazgo o autoridad, pero lo somete a una prueba moral muy simple y muy exigente. Sirven para levantar vida o para inflar el ego. Abren espacio al otro o lo reducen. Protegen o humillan. Conducen o se adoran a sí mismos. Esta manera de pensar tiene consecuencias muy concretas para la vida cotidiana. Significa, por ejemplo, que no conviene construir la propia identidad sobre el éxito, porque el éxito sube y baja. Significa que no conviene entregar el alma a la acumulación, porque ninguna acumulación evita el miedo por completo. Significa que la libertad no consiste en tener todo lo que uno desea, sino en no ser esclavo de aquello que posee o ambiciona. Esta es una idea silenciosa y muy bella. La libertad evangélica no es desenfreno, es desapego. Es poder usar las cosas sin dejar que definan el centro de la existencia. Y el miedo entra aquí de manera natural, porque mucho de lo que hacemos lo hacemos por miedo. Miedo a perder, miedo a no ser nadie, miedo a no tener suficiente, miedo a quedar fuera, miedo a que no nos amen, miedo a no controlar el mañana. La filosofía de Jesús no ridiculiza ese miedo, lo toma en serio, pero no le concede el derecho de organizarlo todo. Hay una invitación constante a vivir sin dejar que la ansiedad se convierta en soberana, no porque el futuro deje de ser incierto, sino porque el apoyo último no puede colocarse en aquello que siempre cambia.
Quizás por eso, el tono evangélico, cuando se vuelve más hondo, no es de histeria moral, sino de reordenamiento interior. Como si dijera, el mundo va a seguir siendo frágil, los bienes van a seguir siendo frágiles, los vínculos van a seguir siendo frágiles, incluso tu propia fuerza va a seguir siendo frágil. Por eso necesitas una raíz más profunda que la simple posesión, la simple imagen o la simple previsión. Dicho de otra manera, la paz no nace de eliminar toda incertidumbre, sino de no arrodillarse ante ella. Otra enseñanza decisiva aparece en la forma misma de enseñar. Jesús no responde siempre de modo directo. Habla en parábolas, cuenta escenas mínimas, usa semillas, caminos, lámparas, monedas, mesas, hijos, viñas, panes, pescadores, vecinos, jueces, mujeres que buscan una moneda, campesinos que siembran. Y eso es filosóficamente muy interesante, porque significa que la verdad importante no siempre se transmite como definición cerrada. A veces necesita rodearse, necesita imagen, necesita desplazamiento, necesita que el oyente haga un pequeño trabajo interior. La parábola no obliga, abre, y ese método ya dice algo sobre la verdad. La verdad profunda no entra siempre por imposición, a veces entra por resonancia. Pensar con parábolas es aceptar que lo real tiene capas, que las respuestas más hondas suelen ser indirectas, que lo pequeño puede contener lo decisivo, que lo cotidiano puede volverse transparente a un sentido mayor. Y aquí aparece una lección muy amable para la noche. No todo tiene que resolverse con grandes golpes de claridad inmediata. A veces, comprender es dejar que una imagen trabaje dentro de uno, como una semilla. Esa es quizá una de las grandes metáforas evangélicas. Lo más verdadero no siempre irrumpe como espectáculo. A veces, crece en silencio. Y esa idea sola ya tiene algo muy reparador para una mente cansada. También la comunidad adquiere otro color dentro de esta filosofía. Jesús no piensa al ser humano como un individuo aislado, ni como una pieza sumergida sin rostro en una masa. Piensa en mesas compartidas, en reconciliaciones, en prójimos, en hermanos, en vínculos restaurados. Pero, otra vez, no se trata de una comunidad basada en humillar al diferente o en aplastar a quien falla. El ideal no es la uniformidad agresiva. El ideal es una convivencia donde la dignidad del otro no desaparece, donde la corrección no se vuelve espectáculo, donde el más pequeño cuenta, donde la fuerza no justifica la crueldad, donde el perdón no niega la verdad, pero tampoco celebra la destrucción. En este punto, la filosofía de Jesús puede leerse como una defensa radical de lo humano, frente a toda maquinaria que convierta a las personas en funciones, números o etiquetas. No idealiza al ser humano, sabe de su ambigüedad, de su dureza, de su capacidad de mentirse, pero tampoco lo reduce a sus sombras. Siempre deja una puerta abierta a la vuelta, a la reparación, al reencuentro, a la dignidad recuperada. Y quizás eso sea una de las cosas que más hacen falta cuando el mundo se vuelve demasiado utilitario. Recordar que una persona no es solo su productividad, ni su fracaso, ni su identidad grupal, ni su relato más reciente. Desde aquí se ve mejor algo que podría llamarse libertad interior. No la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad de no vivir sometido a ídolos. Ídolos pueden ser muchas cosas: el dinero, la reputación, el grupo, la corrección perfecta, el poder, el deseo de controlar, el miedo al qué dirán, incluso el propio dolor cuando se vuelve centro absoluto.
La filosofía de Jesús libera porque relativiza todo eso. No lo niega sin más, pero le quita el lugar de absoluto. Solo cuando lo absoluto deja de ocupar el sitio equivocado, la persona puede respirar de otra manera. Hay una escena constante, aunque no siempre visible, en toda esta lógica: la restauración de la capacidad de ver. Ver al otro, verse a uno mismo, ver el riesgo del orgullo, ver el sufrimiento escondido, ver el propio autoengaño, ver que la fuerza aparente no siempre es verdadera fuerza, ver que la misericordia no es blandura, sino profundidad moral, ver que una vida puede estar muy ordenada por fuera y aún así extraviada por dentro, ver que la buena vida no es necesariamente la más brillante, sino la más entera. Y es interesante pensar que, en esta visión, la madurez no coincide con la dureza. A veces el mundo admira a quien ya no siente, ya no se deja tocar, ya no pide ayuda, ya no se conmueve, ya no se corrige. Pero Jesús parece llamar maduro a algo muy distinto: a quien puede amar sin dejar de ver, a quien puede ser firme sin humillar, a quien puede tener poder sin idolatrarlo, a quien puede decir la verdad sin usarla como látigo, a quien puede perdonar sin negar el daño, a quien puede soltar sin volverse cínico, a quien puede vivir con sencillez en medio de un mundo obsesionado con parecer importante. Quizás por eso, cuando se junta todo lentamente, la filosofía de Jesús termina pareciendo una pedagogía de la madurez humana, no de la perfección fría, sino de la hondura, no de la impecabilidad teatral, sino de la integridad, no del éxito como meta suprema, sino de la verdad del corazón, no de la seguridad total, sino de una confianza capaz de permanecer cuando lo exterior no puede garantizar nada, no de la autoafirmación ruidosa, sino de la dignidad tranquila, no del amor posesivo, sino del amor que reconoce al otro sin devorarlo, no de la justicia vengativa, sino de una justicia atravesada por misericordia. Y tal vez aquí conviene hacer una pausa interior. Si uno escucha todo esto antes de dormir, puede sentirse tentado a convertirlo en una exigencia más, como si ahora hubiera que lograr inmediatamente una pureza interior impecable, una libertad perfecta, una serenidad inalterable. Pero no parece que esa sea la lógica del Evangelio. Más bien, lo que se ofrece es dirección, un norte, una imagen de lo humano no reducido a sus reflejos más pobres. Nadie encarna todo esto de un día para otro. Nadie queda libre del miedo para siempre en una sola noche. Nadie aprende a perdonar, a desapegarse, a amar, a servir y a decir verdad con pureza total de una vez. Pero sí puede empezar a caminar. Y aquí está, quizá, la parte más consoladora de todo. La filosofía de Jesús no parece exigir heroísmos permanentes. Parece más bien reordenar el sentido, mostrar qué merece el centro y qué no. Decir una y otra vez que la vida no se salva a base de máscaras, de poder o de ansiedad, que el corazón humano necesita una verdad más amable y más firme, que la misericordia no es un adorno, sino una necesidad para que lo humano siga siendo humano, que la dignidad del otro no es secundaria, que el pequeño importa, que la limpieza interior vale más que la exhibición de rectitud, que el amor y la verdad no deberían separarse, que el miedo no debe sentarse en el trono, que el dinero y el poder son malos amos, que el perdón evita que la herida escriba sola la historia, que la libertad más alta es no servir a los ídolos equivocados. Si todo esto se condensara en una imagen suave para llevar al sueño, podría ser algo así: la vida buena
en la lógica de Jesús, no consiste en volverse invulnerable, sino en volverse verdadero. No en no necesitar a nadie, sino en salir del encierro del puro interés propio. No en imponer la propia fuerza, sino en aprender a usarla sin idolatrarla. No en ganar todas las discusiones, sino en vivir de tal manera que el corazón no se convierta en una vitrina ni en una piedra. No en borrar el dolor, sino en no construir la casa entera dentro de él. No en dominar el mundo, sino en no perder el alma. Y quizá por eso, esta filosofía sirve para la noche, porque la noche suele desnudar lo esencial. Baja el ruido, caen los papeles, se aflojan las defensas, y entonces lo importante vuelve a hacerse visible. ¿Qué sostiene realmente? ¿Qué queda cuando se apaga la actuación? ¿Qué clase de vida estoy intentando vivir? ¿Qué mando estoy obedeciendo de verdad? ¿El del miedo? ¿El de la comparación? ¿El del prestigio? ¿El del resentimiento? ¿O el de esa lógica más tranquila y más firme que pone el centro en la verdad, la dignidad, la misericordia y la libertad interior? No hace falta responderlo todo ahora. A veces, basta con dejar que las preguntas reposen de otra manera, como una parábola que sigue trabajando sin ruido, como una semilla, como una lámpara pequeña en una habitación ya más tranquila. Si algo de esta noche debe quedarse, quizá sea esto. La filosofía de Jesús no ofrece una vida espectacular a los ojos de la costumbre. Ofrece algo más raro y más valioso. Ofrece una forma de ser humano que no se rinde ni al cinismo ni a la apariencia. Una forma de vivir donde el amor no es debilidad, donde el perdón no es olvido bobo, donde la verdad no es un látigo, donde el poder se arrodilla ante el servicio, donde el dinero no manda, donde el miedo no reina, y donde la dignidad del pequeño no desaparece. Y cuando se mira así, sin prisa, sin ruido, sin necesidad de ganar una discusión, queda una especie de residuo limpio, una conclusión sobria. Tal vez la vida no se trata de ser perfecto, sino de no perder el centro. Tal vez la buena vida no consiste en no caer nunca, sino en saber qué dirección merece ser elegida una y otra vez. Tal vez la madurez no es dureza, sino hondura. Tal vez la libertad no es hacer cualquier cosa, sino no vivir encadenado a lo que te vacía. Tal vez la paz no nace del control total, sino de un orden más profundo del corazón. Tal vez la verdad no necesita gritar. Tal vez la misericordia no es una concesión débil, sino una inteligencia más alta del alma. Tal vez el ser humano se conserva humano cuando no deja que el miedo, el orgullo o la utilidad decidan por completo quién vale y quién no. Y así, casi sin darnos cuenta, la imagen queda reunida. No una teoría cerrada, no una lista, más bien una figura entera. La filosofía de Jesús como una forma de mirar y de vivir, donde el centro no está en el prestigio, ni en el dominio, ni en el cálculo, sino en la verdad del corazón, en la dignidad compartida, en el amor que sale del intercambio, en el perdón que corta la cadena de la represalia, en la sinceridad que vence a la máscara, en la libertad frente al dinero y al miedo, en la compasión que no humilla, en la atención a lo pequeño y en la convicción de que la fuerza más profunda no siempre parece fuerte según las costumbres del mundo. Llévate eso al descanso, no como una tarea pesada, sino como una claridad suave,
como un mapa que no exige que lo recorras entero esta noche, solo que lo contemples un poco, solo que dejes que te acompañe, solo que tal vez te permita dormir con una sensación distinta, la de que una vida buena no depende de gritar más fuerte que el ruido del mundo, sino de aprender a habitar un centro más verdadero, y desde ahí, poco a poco, conservar lo que mantiene al ser humano siendo humano. Buenas noches.